Eh, entonces dijimos que íbamos a ver la función inversa, ¿no es cierto? Entonces, mire, vamos a dividir esta clase en dos partes. Eh, porque la función inversa se cumple en algún tipo de funciones nomás, no siempre se puede hacer. Y ese tipo de funciones en las que se puede cumplir se llaman funciones biyectivas, ¿ya? Entonces, primero vamos a explicar en qué consiste una función inversa y luego vamos a explicar qué es una función biyectiva para que podamos ver ambos conceptos. Y en la próxima clase vamos a desarrollar un poquito más profundamente estas ideas, ¿ya? La idea es que en la clase de hoy podamos hacer la base con el primer piso de este nuevo concepto de función inversa, eh, que es muy fácil, pero como tiene varios conceptos adicionales como la función biyectiva, se hace un poquito más largo el desarrollo del concepto, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que una función siempre la planteamos como en función de una variable, y a esa variable la llamamos x. eh, Recuerden que podemos usar cualquier letra que nosotros queramos, pero siempre se usa como f de x, y esa f de x nos entrega una ecuación. Por ejemplo, 3x más 1. ¿Ya? Ahí tenemos una función cualquiera. Ahora, recuerden que el resultado que a mí me da cuando yo reemplazo esa x de esa ecuación por un valor cualquiera, el resultado que me da final, ese es lo que vale y. Entonces yo voy haciendo los pares x, y de la función y con eso voy graficando mi función como ya la hemos visto muchas veces, ¿no es cierto?, en las clases. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo f de 1, me va a dar 3 por 1 más 1. 3 por 1, 3, más 1, me da f de 1 es 4, ¿no es cierto? Pero ese 4 en el fondo es el valor de y. Entonces yo tengo mi primer par de números de la función es, el x es 1 y el y es 4. Entonces si yo quiero graficar, ¿no es cierto? Voy a mi plano cartesiano y digo, ya, x vale 1, está aquí, y y vale 4. Tengo 1, 2, 3, 4, por ahí arriba, ¿no es cierto? Entonces, donde se juntan esos dos puntos, ahí tengo mi primer punto de la función, ¿sí? Eso es lo que hemos nosotros aprendido hasta ahora. Hemos visto, ¿no es cierto?, la función lineal, vimos la función afín, que son dos funciones que se incluyen dentro de la PSU, y en la tercera función es esta, la función inversa. Entonces, como ese valor que yo obtengo es el valor de y, la función inversa, vamos a cambiar de hoja aquí, la función inversa se define como f a la menos 1 de x. La función normal es f de x, ¿no es cierto? La función inversa se define o se expresa como f a la menos 1 de x. Y la función inversa no es otra cosa que dejar la función, ¿no es cierto? O dejar la ecuación en función de y no de x. Me explico. Si yo tengo f de x igual a 3x más 1, para obtener la función inversa de esta función, yo voy a despejar x. ¿Ya? Ahora recuerden que f de x es igual a y. Entonces yo voy a decir y es igual a 3x más 1. ¿De acuerdo a lo que explicamos recién? Y ahora yo voy a despejar x. Ahora la función no la voy a igualar a y, la voy a igualar a x. Entonces, el 1 pasa restando al otro lado, ¿no es cierto? Me va a quedar y menos 1 igual a 3x. Y el 3 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. Entonces me va a quedar y menos 1 partido por 3 es igual a x. Y esa entonces ahora es mi función inversa, ¿ya? Porque ahora la igualé a x, no la igualé a y. Voy al revés. Y por eso se llama función inversa, ¿ya? Eh, Sin embargo,
si ustedes se dan cuenta, aquí arriba, voy a escribirlo con rojito aquí, y se dan cuenta acá arriba, ¿no es cierto? Eh, a pesar de que la función es inversa, está expresada igual en función de x, es decir, en el paréntesis hay una x. Por lo tanto, yo voy a expresar esta misma ecuación que yo tengo acá abajo, pero donde hay una y voy a colocar una x y donde hay una x voy a colocar una y. Pero la voy a expresar como f a la menos 1 de x, y eso significa que es la función inversa de la anterior. Entonces vamos a decir que la función inversa, ¿no es cierto?, de esta función 1 que estaba acá arriba, ¿no es cierto?, la función inversa de x es igual a x menos 1 partido por 3. Y entonces ahí ya tendría expresada finalmente la función inversa de esta función 1 que yo escribí ahí arriba como 3x más 1. En el Profe, fondo, sí, dígame. y eso, porque ahí queda, ¿cierto? Ya no se Ahí, resuelve ahí no más. se hace nada más. ¿Y eso se puede representar en un plano o no? Por supuesto, tú ahora Co- reemplazas el número que tú quieras, a menos que tenga una restricción. En este caso no tienes ninguna restricción, porque el x está en el numerador, así que puedes usar cualquier valor. Ah, Y, ya, caché. ya, y lo reemplaza. Entonces te va a dar un gráfico diferente. Ya vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante cómo se modifican los gráficos de una función inversa de una función original, porque hay ciertas Ya, reglas, ¿ya? Que siempre se van cumpliendo. Pero no la vamos a ver porque de hecho yo en las guías no les incluí esa representación gráfica todavía, ¿ya? ya. La vamos a ver en la próxima semana. Solamente quiero que hoy se queden con el concepto de lo que es una función inversa. Una función inversa es una función que yo despejo la x y ahora dejo la función ahora despejando x y no y. Pero cuando termino de despejarla, igual invierto las letras, ¿ya? Porque como la voy a expresar como f a la menos 1 de x, igual dentro de la ecuación estoy incluyendo una x, a pesar de que yo sé que ese valorcito que está aquí, eso que está ahí como x, en el fondo es el valor de y, ¿no es cierto?, de la función original. Pero yo ya lo invertí. Ya sé que esa función es la función inversa de la función original. No sé si hay alguna duda con respecto al concepto, es decir, ¿qué tengo que hacer cuando voy a plantear mi función inversa? Tengo que despejar x. Punto. Muy simple. Yo despejo x y entonces sé cuánto vale la función inversa. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a ver la siguiente función. Déjenme cambiar el color aquí. Entonces tenemos y, o f de x, es lo mismo, es igual a 9 quintos de x más 32. Entonces vamos a despejar, me va a quedar y menos 32 es igual a 9 quintos por x, ¿no es cierto? Y luego, este 5 va a pasar multiplicando al otro lado. Me va a quedar 5 por y menos 32 igual a 9x. Y ahora el 9 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Me va a quedar 5 novenos por el paréntesis de y menos 32 igual a x. Y entonces ahora yo manifiesto mi función inversa de x es igual a 5 novenos x menos 32. Y esa es mi función inversa de la función original que está acá arriba. ¿Sí? ¿Alguna duda con ese segundo ejemplo? No, de hecho, ahora me aclaro. Ahora ya me Ya, perfecto. ¿Algún otro comentario, consulta? Yo igual entendí. No sé si Ya. los demás, pero yo. Ahora, ojo que cuando yo voy a graficar, aprovechando la pregunta que hizo recién Valentina, cuando yo voy a graficar una función inversa,
este valor que está aquí sigue siendo el valor del eje X. Ojo con eso. A pesar de que yo haya invertido y yo sé que era el valor de y de la función original, cuando yo haga los pares de números, x, y, el valor que yo reemplace aquí, en x, va a seguir siendo el del eje x, y el resultado que me dé va a seguir siendo el valor del eje y. ¿Ya? No lo tengo que representar al revés. Que eso de repente podría ser un error común que se podría cometer, que pensar que como yo invertí la función, ahora el valor de x es el valor de y. Porque si yo hiciera eso, estaría graficando la misma función original. Tengo que graficar la inversa, y la inversa es dar vuelta a la ecuación, pero el valor de x sigue siendo el valor de x del eje x, es decir, ese valor que yo voy a reemplazar ahí va a ser mi valor de x. Por ejemplo, si yo volviera a la función anterior, que era esta, ¿no es cierto? Y yo voy a graficar eso, por ejemplo, voy a hacer f de 1, voy a hacerlo aquí en este espacio chiquitito que tengo aquí, f de 1 sería 1 menos 1 partido por 0, ¿no es cierto? O sea, partido por 3. Así que f de 1 es 1 menos 1, 0, y 0 partido por 3 es 0, ¿no es cierto? Porque 3 en 0 no cabe ninguna vez, así que me da 0. Por lo tanto, si yo voy a graficar eso, en el plano cartesiano, el 1 es mi x, donde yo reemplacé ahí. Y el y es 0. Entonces, por lo tanto, voy a hacerlo en otro color para que se note. Por lo tanto, mi punto está justo ahí, ¿no es cierto? En el 1,0. ¿Sí? Eso es para aclarar, ¿no es cierto?, de que al reemplazar por un número, yo tengo que reemplazarlo, ¿no es cierto?, por una x nomás. Ya, di vuelta la función, pero la x sigue siendo la x que yo es la que reemplazo, y el resultado que me da es y. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí habíamos quedado, ¿no es cierto? Una función puede ser inversa, y aquí viene el concepto importante. Vamos a hacer otra pizarrita aquí, otra hoja. Entonces, una función puede ser inversa solamente cuando es una función biyectiva. Entonces usted se preguntará, ¿y qué es eso? ¿Cuándo una función es una función biyectiva? Entonces, voy a hacer diagramas sagitales para poder explicarlo, porque creo que es la manera más fácil de entenderlo, más que un concepto, digamos, verbal. Después lo podemos igual definir verbalmente, pero creo que es mejor mirarlo en la práctica que tratar de expresar una frase que la defina. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un conjunto A y tengo los elementos 1, 2 y 3. Y aquí tengo un conjunto B y tengo el valor 10, el valor 100, el valor 1000 y el valor 10.000. Independientemente, obviamente esto va a ser una función, ¿no es cierto? Porque se van a estar relacionando A en B. Esto va a ser la función f de A en B, o de X en Y, da lo mismo, como usted quiera. Entonces, si por ejemplo, cualquiera que fuera la ecuación, yo ingreso el 1, como resultado me da el 10. Si yo ingreso el 2, me da el 100. Y si yo ingreso el 3, me da el 1000. Pero yo no puedo colocar más números en el dominio. Puedo colocarlo hasta ahí nomás. Pero el recorrido también puede incluir el 10.000, pero no tengo más dominio que me dé ese resultado. Cuando esto pasa, cuando todos los elementos de X tienen, ¿no es cierto?, una imagen, por supuesto, y todo el recorrido que tiene preimagen, es decir, el 10, el 100 y el 1000, tienen preimágenes, pero tienen solamente una preimagen al otro lado, nosotros decimos que esta función es una función inyectiva.
Pero, ¿por qué se caracteriza por dos cosas la función inyectiva? Porque sobra recorrido, está sobrando un número, puede sobrar uno o más, ¿no es cierto? Sobra recorrido. Y la otra característica de una función inyectiva es que cada imagen de B, en este caso el 10, el 100 y el 1000, solo tienen una preimagen asociada al otro lado, en el conjunto A. ¿Ya? Bueno, usted mira qué es, usted me habló de función inyectiva y me está explicando la función inyectiva, ¿no es cierto? Bueno, ya voy a explicar por qué. Vamos a ver un segundo caso. Tenemos un conjunto A, ¿no es cierto? Y en este conjunto A tengo el 1 y el 2. Y aquí en el conjunto B tengo el 10, el 100, el 1000 y el 10.000. Si yo ingreso estos valores a la ecuación, ¿no es cierto? El 1 me va a dar 10. ¿Sí? No, aquí me equivoqué, perdón. Voy a borrar aquí elementos porque me están sobrando muchos. Vamos a agregar uno más aquí. Perdón, para que quede en negrito. Vamos a agregar el 3. Y aquí vamos a agregar el 100. Eso, así lo vamos a dejar. ¿Ya? Entonces, si yo ingreso el 1 a la... Sí, Valentina se está adelantando, ¿ya? Muy bien, Valentina. Si yo entonces ingreso el 1, tengo como resultado el 10. Si yo ingreso el 2, tengo como resultado el 100. Pero si yo ingreso el 3, también tengo como resultado el 100. Cuando esto pasa, cuando todos los elementos de B tienen imágenes, o sea, preimágenes al otro lado, pero no sobra ninguna, pero al mismo tiempo hay alguna de ellas, algunas de las imágenes que tienen dos o más preimágenes asociadas, en este caso el 100 tiene asociado el 2 y el 3, entonces nosotros estamos frente a una función sobreyectiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la anterior, con la inyectiva? La diferencia con la anterior es que aquí en el conjunto B o en el conjunto recorrido o codominio no sobra ningún elemento. Esa es la primera diferencia con la anterior. En la anterior sobran elementos. Y la segunda característica o la segunda diferencia que tiene con la función inyectiva es que en la función sobreyectiva las imágenes, algunas de las imágenes o todas o algunas de ellas tienen asociado más de una preimagen al otro lado. No va una a una, ¿sí? Sino que hay algunas imágenes que apuntan al mismo número al otro lado. Y eso significa que es una función sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver el tercer ejemplo. Tengo aquí un conjunto A. 1, 2 y 3. Y aquí tengo un conjunto B. 10, 100 y 1000. Y si yo ingreso el 1 a la función, me da como resultado el 10. Si ingreso el 2, me da como resultado el 100. Y si ingreso el 3, me da como resultado el 1000. Aquí en esta función se están cumpliendo las dos cosas. Se están cumpliendo que todos los elementos de B tienen una preimagen al otro lado, ¿no es cierto? Por lo tanto, es sobreyectiva, está todo ocupado, no sobra nada, pero cada elemento de B, cada imagen de B, solo tiene una preimagen de A. Y por lo tanto es inyectiva también a la vez. Es decir, es una función inyectiva y sobreyectiva a la vez. Cuando esto pasa, estamos frente a una función biyectiva. Es decir, es una función que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, ¿cuáles son las dos características? No sobra ningún elemento en B, eso hace que sea una función sobreyectiva,
y cada elemento de B, cada imagen de B, tiene solamente asociada una preimagen de A. Y eso hace que la función sea inyectiva. Y entonces, como tiene ambas, inyectiva y sobreyectiva, es una función biyectiva. Solamente este tipo de funciones son las funciones que pueden presentar una función inversa. ¿Sí? Si es solamente sobreyectiva, no puede tener función inversa. Si es solamente inyectiva, no puede ser una función inversa. O si es otra función que no es ni biyectiva ni sobreyectiva. Por ejemplo, vamos a hacer un diagrama sagital que nos muestre una función que es función, pero que no es ni biyectiva ni inyectiva y por lo tanto tampoco es biyectiva. Miren. Yo tengo mi conjunto A, tengo 1, 2, y 3. Y aquí tengo mi conjunto B, que tengo 10, 100, 1000 y 10.000. Entonces, si ingreso 1 me da 10, si ingreso 2 me da 100, y si ingreso 3 también me da 100. No me da 10, no me da 1000, me da 100 también. Entonces, aquí esta función no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque el 100 tiene dos preimágenes. Para que sea inyectiva, cada imagen debe tener solamente una preimagen. Y el 100 tiene dos, así que no es inyectiva. Y como también me sobran elementos, el 10, perdón, el 1000 y el 10.000, tampoco es una función sobreyectiva, porque me están sobrando elementos. Así que esta función es una función, pero no es ni inyectiva, ni tampoco es sobreyectiva, y por lo tanto tampoco es biyectiva. Entonces, esta función tampoco obviamente va a tener función inversa, ¿ya? Entonces ahí tenemos 4 ejemplos, ¿ya? De funciones. Con diagramas sagitales se entiende mejor. No sé si hay alguna duda con respecto a este concepto de función biyectiva, obviamente asociado a los conceptos anteriores que estábamos viendo de función inyectiva y sobreyectiva. ¿Ya? No se tiene clarito. Ahora, en este diagrama sagital, ¿qué clase de función sería lo que tenemos aquí? Una ecuación, dices tú. Normalmente las funciones que son derechamente biyectivas son las funciones lineales. Todas las funciones lineales son biyectivas, porque cualquier elemento de x que tú coloques, que es acuérdate, las lineales son rectas, cualquier número x que tú coloques va a tener solamente una imagen, pero todas las x van a tener imágenes, porque no va a haber ninguna restricción. ¿Cuándo empiezan los problemas? Los problemas empiezan, por ejemplo, con las funciones cuadráticas, con una parábola. Por ejemplo, con una función x al cuadrado. Porque una función x al cuadrado, por ejemplo, la imagen 4 tiene dos preimágenes. Tiene el menos 2 por este lado y tiene el más 2 por este lado. Porque tú elevas menos 2 al cuadrado, es 4 positivo. Elevas 2 al cuadrado, es 4 positivo. Entonces ahí tienes dos preimágenes. Y al tener dos preimágenes ya no es inyectiva. Puede ser sobreyectiva, pero no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no es biyectiva. Y por lo tanto esa función no tiene función inversa. ¿Se entiende? Uno. Sí. Es que tienes que tratar de imaginar. Vamos a hacer un gráfico, mira. Voy a cambiar aquí en negro. La función cuadrática es esta. Ahí. Esa es la función ahí. Entonces el diagrama sagital de eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 0 al cuadrado es 0, así que ese es el punto que tienes ahí, abajo. Pero si tú tienes 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1, ahí está el 1, en i.
Aquí tienes el 1 en x, pero el menos 1 también es 1. Menos 1 al cuadrado te da 1. Entonces, si tú haces el diagrama sagital, el 0, este es A, es B. El 0 es 0. El menos 1 es 1. Y el 1 también es 1. Entonces, si tú haces la línea ahí, ese va con ese va con ese y ese también va con ese. Claro, entonces esta función es sobreyectiva porque no sobra ningún elemento en B, siempre van a tener un resultado, siempre va a tener un resultado al otro lado, pero hay elementos de X que tienen el mismo resultado y por tanto no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no es biyectiva. Entonces esta función no puede tener función inversa. Solamente la función inversa es para aquellas funciones que son biyectivas. No sé si se explica mejor a la pregunta que hizo Joaquín ahí. Ahora creo que ya me queda más claro. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Con respecto a lo que es una función inversa. ¿No? No, profe. Ya, entonces en la guía simplemente yo explico este concepto, les aviso en la guía que el concepto de función biyectiva lo vamos a explicar en la clase, que es lo que hicimos hoy. Y después hay algunos ejercicios cortitos ahí donde tienen que invertir la función y transformarla en una función inversa, ¿ya? Solamente voy a terminar ahora dando algunos conceptos y algunas definiciones asociadas a una función inversa. Entonces, cuando nosotros tenemos una función de A en B, ¿no es cierto? Lo que hemos estado haciendo recién todo el rato, de un conjunto A en un conjunto B, ¿no es cierto? La función inversa, obviamente, es de B, no, al revés. Como que el conjunto que era B ahora es A, y el conjunto que era A ahora es B. O los X son Y y ahora los Y son X. ¿Ya? Esa es la definición más básica. ¿Y qué se cumple? Si yo tengo una función f que tiene una función inversa f menos 1, se cumple que el dominio de la función f, ¿no es cierto?, es igual al recorrido de f menos 1. Y también se cumple que el recorrido de f es igual al dominio de f menos 1. O sea, en el fondo es lo mismo, ¿no es cierto? Si yo invierto los conjuntos, si A ahora es B y B es A, es obvio que el recorrido, o sea, lo que era el recorrido de la función f ahora es el dominio de la función f menos 1. Y lo que era el dominio de la función f ahora es el recorrido de la función f menos 1. En el fondo, estamos diciendo lo mismo que arriba. ¿Ya? Esto que está aquí es lo mismo que está acá arriba, solamente que aquí estamos hablando del conjunto en general, y aquí abajo estamos hablando de los elementos de cada conjunto. ¿Cierto? Recuerden que los elementos del conjunto A se llama dominio y los elementos del conjunto B se llaman recorrido. Si yo invertí los conjuntos para generar la función inversa, es obvio que el dominio de la función A, ¿no es cierto?, que era el dominio de f, ahora es el recorrido de la función f menos 1. Ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Aquí está, voy a hacerlo en color verde. Eso que estoy subrayando ahí, la A era el dominio de f, ¿no es cierto? Y ese dominio de f ahora es el recorrido de la función f menos 1. Y el recorrido de la función f, que era b, ahora es el dominio de la función f menos 1. Esas son las dos definiciones que también salen en la guía, ¿ya? Y que quería explicarlas porque muchas veces algunos se empiezan a enredar cuando empiezan a ver este lenguaje matemático, pero es solamente un lenguaje, ¿ya? Estamos, a través de símbolos, estamos expresando una idea, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, chiquillos, con respecto a todo esto. Yo Sí, entendí. ¿no?
¿Ya? No, ninguno. Ya, chiquillos. Entonces, miren, para poder ahora operar estas o hacer ejercicios de funciones inversas, usted tiene que tener dos cosas claras. Primero, ¿qué es una función inversa? Saber que lo que va a hacer en el fondo es despejar X. Ya, ese es lo primero. Y lo segundo es saber despejarlo. No se vaya a confundir al pasar los números al otro lado. Recuerde que siempre va a estar pasando con la función inversa. ¿Ya? Solamente para recordar algunas cositas. Y con esto y con esto cerramos. Si yo tengo una X, ¿no es cierto? Si tengo, por ejemplo, X más 1, y yo quiero despejar eso, esto igual a 0, el 1 va a pasar restando, ¿no es cierto? Yo tengo X menos 1 igual a 0, el 1 pasa sumando. Si tengo 2X, ¿no es cierto? El 2 pasa dividiendo, ¿no es cierto? No importa que eso de 0, estoy poniendo el ejemplo nomás. Si tengo X partido por 2, aquí tengo el ejemplo, vamos a poner ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4. X es igual a 0 por 2. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Eso es lo más básico que generalmente hacemos en las ecuaciones. ¿Dónde empiezan los problemas? Los problemas empiezan cuando yo tengo cosas como estas. ¿Cómo yo despejo eso? ¿Cómo paso el 2 para el otro lado? Porque recuerda que siempre lo que tiene que pasar al otro lado es lo que está acompañando a la variable, que es la x, ¿no es cierto? Entonces, si el 2 está multiplicando, lo paso dividiendo. Si el 2 está sumando, lo paso restando. Si el 2 está multiplicando, lo paso dividiendo. Pero ahí el 2 está como exponente. ¿Cómo lo paso al otro lado? ¿Alguna idea aquí o no? Estas son herramientas súper básicas que podría ser, es muy fácil, pero a veces no sabemos qué hacer. ¿A alguien se le ocurre cómo despejo esa x cuadrado? Recuerde que lo que tiene que hacer es operar, hacer una operación que elimine ese 2 de ese lado de la ecuación. Y por eso decimos nosotros que pasamos el número haciendo la operación contraria hacia el otro lado. Pero, por ejemplo, si yo tengo aquí x más 2 igual a 0, en el fondo lo que yo estoy haciendo es restarle 2, ¿no es cierto? No. No, aquí me están diciendo el 2 se pasaba como una fracción negativa. No. Si yo acá resto, x más 2 menos 2 igual a menos 2, ¿no es cierto? Porque 0 menos 2 es menos 2. Y esto se va con ese. Entonces me queda x igual a menos 2. Eso es lo que estoy haciendo cuando despejo una ecuación. ¿Qué operación yo tendría que aplicar aquí para que ese cuadrado que está ahí se vaya? Si yo aplico una fracción, como me dijeron aquí, una fracción negativa, el 2 no se iría. Porque si yo le resto una fracción ¿Y qué tal, negativa, ¿y qué tal una fracción, pero es decir, el exponente siendo negativo? ¿pero ¿y qué fracción tendría que poner para que se elimine con ese 2? Acuérdense, es la operación la que yo tengo que... solamente tendría un 2, porque el único número que está molestando ahí es un 2. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Está bien o no? Ese se va con ese y me queda x igual a raíz de 0. ¿O no? ¿O estoy mal yo? Sí, sí, está bien.
¿Sí? Iba a decir eso. Entonces, recuerden que siempre es la operación contraria la que yo tengo que aplicar para poder despejar una ecuación. ¿Qué operación tengo que aplicarle al otro lado para que ese 2 se vaya? Una raíz cuadrada. Si fuera x elevado a 4, una raíz cuarta. Raíz cuarta por un número que está elevado al 4, lo elimino y se va y me queda la pura x. No. Entonces, ahora, si quieren, yo le podría hacer un número aquí al otro lado para que no sea tan fome, ¿no es cierto? X cuadrado igual a 4, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplico, me queda raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 4, así que x es igual a 2, ¿no es cierto? Y ahí se despeja x. ¿Y esto? ¿Qué hago ahí? ¿Cómo despejo? ¿Cuál es la operación contraria a ese logaritmo? De x. ¿Qué hago ahí? Para eliminar ese logaritmo que está molestando a la x ahí. Es cosa de mirar, mire, eso es extremadamente fácil porque ya está casi Valentina, está cerca. Al ponerme un 10 ahí, está muy cerca. ¿Ya? Potencia. ¿Potencia de qué? A ver, ¿se acuerdan del concepto de logaritmo? El logaritmo, lo que yo estoy calculando es el exponente, ¿verdad? Recuerden que si un logaritmo no le coloco base, es en base 10. Entonces, lo que estoy preguntando aquí, o sea, esta ecuación me está diciendo, ¿qué número? O sea, si yo el 10 lo elevo a 4, ¿cuánto me da? Me da x, ¿no es cierto? Pues es el concepto de logaritmo. 10, que es la base, la elevo a 4 y me da el argumento, que es x. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer aquí es aplicar una potencia de 10. ¿No es cierto? Entonces, al aplicar una potencia de 10 por el logaritmo de x, me queda 10 elevado a 4, y eso se da con s, y me queda x igual a 10 elevado a 4. Porque en el fondo, recuerden que en el logaritmo lo que yo estoy preguntando es ¿qué número elevado al resultado del logaritmo me da esa x que está ahí? Entonces, 10 elevado a 4 me da x. Por lo tanto, 10 elevado a 4 es x. ¿No es cierto? Que sería 10.000, ¿no es cierto? Creo. Bien, chiquillos. Eso es lo que hago cuando despejo una ecuación. Entonces, esas son las dos habilidades que usted necesita para despejar una función o calcular una función inversa, ¿ya? Saber lo que es una función inversa, ya lo saben, y despejar una ecuación. Bien. Si no hay más consultas, voy a dejar de compartir aquí, ¿no es cierto? Si no hay más consultas, entonces cerramos la clase. Me despido, que tengan un lindo fin de semana, chiquillos. Cualquier consulta me la hacen al correo, y esta semana, o sea, hoy mismo estoy subiendo las clases, ya subo la del día lunes, para que las vayan revisando, y el fin de semana y estemos listos para el día lunes con un repaso, ¿ya? Chiquillos, me despido, que estén muy bien, se cuiden mucho. Chao. Y Chao, nos vemos profe, la cuídense. próxima. Profe. Chao, chao, chao.